Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, compañeros, pues vamos a aprovechar que nos visitan aquí algunas personas para tratar de informar un poco acerca de la enfermedad de la adicción. Ya sabemos que la adicción es un estado general de la gente. Nosotros aquí tenemos el problema de salud, que no de comportamiento, de la adicción al consumo de sustancias. Un problema de salud, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a dejar sentados ciertas cosas. Aquí hay un escrito que dice impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. Esto aparece en el primer paso, en la plataforma en la que está colocado el adicto al consumo de sustancias. Esa plataforma en la que se coloca al empezar a buscar la salida de su situación, nos dice que somos impotentes ante el consumo y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable, dice ahí la traducción del inglés inmanejable, el significado de que por estar en este estado de impotencia no podemos hacernos responsables de nuestra vida, de las distintas áreas de nuestra vida. En nuestra guía autodiagnóstico aparecen algunas formas de cuidar las distintas áreas de la vida y también algunas formas en que se dañan esas áreas. Lo que significa que lo que se entiende cuando dicen que es ingobernable es que no nos podemos hacer responsables de cuidar esas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestro estado de impotencia. Dice, estas expresiones aparecen en el primer paso del método de recuperación que para la enfermedad de la adicción al consumo en aquel tiempo, la primera vez que se utilizó esta salida, esta psicoterapia espiritual, fue con respecto al consumo de la droga alcohol. Y esto ha sido aplicable a la adicción al consumo de cualquier otra droga, de cualquier otra sustancia psicoactiva. De hecho, nos dice aquí, la pérdida de las facultades de la voluntad respecto al consumo de dichas sustancias es la causante de la impotencia
ante la posibilidad para el adicto de no consumir. Es decir, el adicto no puede no consumir. Más adelante, en otro capítulo, donde nos hablan de cuál es la solución para mantener en control nuestra enfermedad, se hacen algunas observaciones. Aquí hay que recordar que no todo el que consume es un adicto. El consumo es el síntoma de nuestra enfermedad, pero no todo el que consume es un adicto. El adicto se caracteriza por dos cosas: por la causa por la cual consume y por la forma en que consume. Aquí alguien que no sea adicto o que no sepa de lo que se trata esto, aunque sea adicto, que no sepa de lo que se trata esto, no podría contestar directamente bien a estas preguntas. Alguien que no es adicto es un consumidor moderado, hasta un consumidor excesivo, pero que todavía puede recurrir a su voluntad para dejar de consumir. Se podría hacer esta pregunta: ¿el que no es adicto puede consumir o no? ¿Por qué no puede él? Y aquí, cuando se están refiriendo a él, se están refiriendo al adicto, porque el que manifiesta la impotencia ante el consumo es el adicto. La respuesta es que el adicto no puede no consumir. Esa es la manifestación de la enfermedad, ese no poder no consumir. Ese es el síntoma de la enfermedad. Este no poder no consumir es la impotencia de la que se habla, y ahí se nos dice que cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo, no pueden elegir no hacerlo. Para el adicto, el consumo no es una elección, no es su voluntad la que determina que consuman, tampoco le sirve su voluntad para no consumir. Aquí acudimos a una de las definiciones básicas que utilizamos aquí como una negación inconsciente para vivir de determinado tipo de emociones. Y aquí recordamos que las emociones no es producto de lo que vivimos, de la situación vital de lo que vivimos, sino de lo que pensamos de lo que vivimos. Así es como se producen las emociones. Nosotros tenemos una enfermedad cerebral crónica. Se dice que nuestra enfermedad es incurable, progresiva y terminal en el sentido de que se sabe cuáles serán sus posibles fines, ¿no? Progresiva, hay algunas etapas por las cuales va aumentando la enfermedad, va aumentando con el tiempo de actividad adictiva, va aumentando el grado de deterioro del enfermo en cuanto a él, en cuanto a su físico, a su organismo, en cuanto a su entorno, en cuanto a las áreas de su vida, en cuanto a los efectos nocivos que causa en su vida. Es una negación inconsciente. Esta negación inconsciente se agarra, necesita agarrarse, ¿verdad?, del hecho de que hay una forma de poder escapar, de poder no vivir esa situación que está produciendo esa emoción. Y para el adicto es un motivo de supervivencia, eleva a necesidad primaria de supervivencia el pretender no vivirla, y la mentira en que de donde se agarra la ilusión de que se puede escapar de eso es mediante el consumo de sustancias. Entonces nuestro cerebro maneja esa necesidad, eso que para nosotros es una necesidad primaria de supervivencia. Todo esto está pasando inconscientemente. El cerebro maneja todas las necesidades primarias de supervivencia, no con la parte racional, sino con la parte emocional.
El manejo que hace el cerebro de las necesidades primarias de supervivencia se le llama craving brain. La traducción de craving brain sería deseo imperioso, mandato inaplazable. Nosotros no utilizamos deseo imperioso para no confundirlo con la otra dependencia. Esta es la dependencia psicológica. Entonces, el cerebro, a través de un mandato bioquímico, maneja esa necesidad primaria de supervivencia con un mandato, con una urgencia inaplazable de iniciar el consumo, defendiendo la mentira de que así no se va a vivir esa emoción. Todo esto pasa inconscientemente. Una vez iniciado el consumo, y como el adicto cree que en realidad está desadaptado de la vida, está esperando a que la vida se adapte a él. Eso le ha de pasar a mucha gente que espera que la vida se adapte a él, que no entiende que uno es el que tiene que adaptarse a la vida, ¿verdad? Aquí en el número 1 de Tal como lo ve Bill, nos dice, creíamos que las condiciones, las circunstancias, lo que vivíamos, nos impulsaba a consumir, y cuando tratamos de corregir estas condiciones, nos encontramos con que no podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción. Nuestra manera de consumir se hizo incontrolable. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones cualesquiera fueran. Este parrafito encierra mucho lo de poderse adaptar a la vida o estar esperando a que la vida se adapte a nosotros. En el capítulo La opinión del médico del libro azul nos dice que no podíamos controlar nuestra manera de consumir porque estábamos desadaptados de la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad, porque pretendíamos que podíamos fugarnos de la realidad. De la realidad uno no se puede fugar. Uno puede pretender fugarse, pero no lo va a lograr. Pero sí, lo que ni siquiera va a poder pretender es fugarse de las consecuencias de pretender fugarse. Entonces, aquí, en la opinión del médico, nos dice, no podíamos controlar nuestra manera de consumir porque estábamos desadaptados a la vida. Estábamos esperando que la vida se adaptara a nosotros. Estábamos en plena fuga de la realidad, pretendiendo fugarnos de la realidad. Teníamos una franca deficiencia mental. Aquí esto coincide con otra definición de la adicción: el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. ¿Cómo nos va a nosotros consumiendo? Pues siempre nos va mal a los que somos. Estoy hablando respecto a los adictos al consumo, no a los adictos en general. La definición general de adicción es buscar la felicidad fuera de uno. Dice, teníamos una franca deficiencia mental. ¿Cómo te explicas que si te va mal con determinado comportamiento, con el consumo, tu experiencia no te sirva para modificar tu comportamiento? Entonces, eso también es una definición de la adicción, es la locura específica de volver a iniciar el consumo, independientemente de las consecuencias que esto tenga. Te dicen que te va a pasar esto y esto y esto, pero lo que vaya a pasar por consumir, la experiencia que tú mismo hayas vivido de lo que te pasa consumiendo, no la puedes aprovechar para modificar tu comportamiento. Y nuestros cuerpos también estaban enfermos. Al ir haciendo un estilo de vida de esto, se va formando la dependencia física, que aquí la llaman alergia.
Alergia es una manera anormal de reaccionar ante el consumo de algo. No es como la alergia al pescado o a las fresas, que si eres alérgico pues no lo consumes. Aquí la alergia consiste en algo que muchas veces nos hace difícil entender esta palabra, que una vez iniciado el consumo no lo podemos interrumpir. Acá en la tabla de la progresividad de la enfermedad, en la etapa 1, número 8, nos marca la pérdida de control de la cantidad que se consume. La compulsión física, alergia orgánica o pérdida del control de la cantidad que se consume. Entonces se da el inicio del consumo, no por nuestra voluntad, sino por el manejo de una necesidad de algo que no es en realidad una necesidad primaria de supervivencia. En ese sentido, es que nuestra enfermedad es una enfermedad cerebral crónica. Está manejando ciertas cosas como no debieran ser manejadas. Entonces se da el inicio del consumo y empieza uno a creer que ha encontrado el poder para vivir, el poder que nosotros sentíamos que no teníamos, ¿verdad? Teníamos una plática donde se hablaba del uso, del abuso, de la adicción, y entre las razones para el consumo se ponían muchas. Las finales era búsqueda de emociones placenteras y la otra era huir de emociones dolorosas o molestas de vivir, y realmente esa es la real. Toda adicción empieza con dolor y termina con dolor. Algunos terapeutas que no son adictos, ahora recientemente hay mucho, la medicina ha estado tratando de estudiar estas cosas y reconocen que les hace falta que estén con ellos gente que aparte de manejar los conceptos que ellos manejan, pues sepan lo que vive un adicto, ¿verdad? Entonces se da el inicio del consumo, que es por la dependencia psicológica, por esa negación inconsciente a vivir esa emoción, y luego, como hemos ido adoptando eso como estilo de vida, hemos pasado del uso al abuso, etcétera, se ha ido creando en nuestro cuerpo también una dependencia física, ha ido cambiando nuestro metabolismo y ha ido cambiando más nuestra bioquímica cerebral, y se presenta la dependencia física, que es la pérdida del control de la cantidad que se consume. Entonces el adicto consume generalmente hasta la intoxicación, y esto empieza a tener algunas consecuencias. Se presenta la tolerancia, la necesidad de consumir cantidades cada vez mayores para lograr los mismos efectos que en un principio se lograban con cantidades menores, o a ir cambiando de sustancias para ir logrando otros efectos. Ese es el aumento de la tolerancia. Eventualmente con el tiempo vendrá una disminución de la tolerancia. También vendrá el problema de que cuando se interrumpe el consumo se presenta lo que se llama la supresión o abstinencia, el síndrome de supresión, de los cuales hay dos clases. El que se presenta inmediatamente que se deja el consumo, que se llama síndrome de supresión temprano o agudo, el cual no es muy difícil de superar. La severidad de ese síndrome de supresión depende de la sustancia, la severidad y los síntomas dependen de las sustancias consumidas, pero ese no es muy difícil de superar. En poco tiempo se supera la supresión temprana o aguda. Y hay otra de la que se conoce poco, y que es la supresión post-aguda, y ese dura años para que lo superemos. Ahí los síntomas, la severidad de los síntomas no dependen de la sustancia consumida, sino del daño que le hemos hecho a todo nuestro organismo y muy primordialmente a nuestro sistema nervioso central, con el consumo de sustancias que no son propias para el consumo humano. Entonces,
Junto con esa situación, ahí la severidad de los síntomas no depende de lo que se consumía. La supresión postaguda presenta diferentes patrones, diferentes síntomas, dificultades para manejar situaciones sencillas, dificultades con la memoria, con el sueño, con la coordinación física, una sobrereacción emocional o su contrario, un adormecimiento emocional, y esto dura años para que lo superemos. Y también se presentan los efectos nocivos, los daños que vamos causando a cada una de las áreas de nuestra vida. En nuestra guía autodiagnóstico tenemos las áreas de vida interna, el área física, el área mental, el área espiritual, nuestras áreas de vida externa, el área social, el área laboral, el área familiar, el área legal, etc. Ahí se nos dice cómo se cuidan esas áreas y también se nos dice cómo se puede dañar, y al irlas revisando, porque esta enfermedad es de autodiagnóstico, pues va uno viendo que realmente no tiene uno la posibilidad de cuidar adecuadamente esas áreas, y sí viene como consecuencia de nuestro consumo los daños que se le van causando a todas esas áreas. Entonces, si de por sí, sin esos problemas, la vida, a través de las emociones que nos producía lo que pensábamos, de lo que vivíamos, nos negábamos a vivirlas y consumíamos, dice nuestra literatura, cuando han adquirido el hábito, cuando han perdido la confianza en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver, lo cual nos lleva de nuevo al inicio del consumo. Ese es el ciclo adictivo. En la opinión del médico, el doctor Silworth, que atendió durante su vida a más de 40,000 adictos, nos dice que para los que consumen por lo que consume el adicto y en la forma en la que consume el adicto, la única manera de poder romper ese ciclo es no iniciando el consumo. Ya iniciado el consumo, la historia se repetirá una y otra vez. Y para que no se inicie ese consumo, debe dejar de presentarse esa negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Acá nos dicen, en el capítulo 2 de nuestro libro, que estamos ante una alternativa: o seguir como estamos, compañeros, o construir una base espiritual para la vida. La construcción de la base espiritual para la vida tiene como finalidad, en relación a todo esto que les he dicho, que ya no produzcamos esas emociones que nos tengamos que negar sin darnos cuenta a vivirlas y que nos lleven de nuevo a iniciar el consumo. En el capítulo 2, capítulo 4, nos dice, si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo, o si cuando consumes no tienes control de la cantidad que consumes, entonces eres un adicto al consumo. Si este es el caso, estás viviendo una enfermedad que solo puede ser vencida, y aquí utilizan unas palabras. No nos perdamos en las palabras, sino en lo que significan las palabras, porque muchas veces las palabras hacen que uno se pierda. Aquí, respecto a esto, nadie sana siendo el mismo. Tenemos que cambiar en cuanto a la forma en que percibimos las cosas. Y nos dicen que estamos ante una alternativa, a seguir como estamos. Aquí dice, a estar condenados a una muerte por adicción. No nos refiramos solo a la muerte física, que también, por supuesto, en la progresividad es la etapa final de esta situación, o a la clase de vida que lleva un adicto
que es en muchos sentidos una muerte, o vivir sobre una base espiritual. Eso es lo que te dice el libro, no te explica mucho más al respecto. Aquí hemos profundizado en nuestra terapia en lo que debemos de lograr. Teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o de otro modo atenernos a lo que sucediera. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir. Acá en el capítulo 2 nos hablan de algo que pudiera relacionarse con esa frase de experiencia espiritual. Nos dice aquí un doctor, contestando acerca de un caso, de uno de los primeros casos que fueron dando nacimiento a esta salida que se encontró de la psicoterapia espiritual. Dice, en aquel tiempo eran excepciones, le preguntaron si no hay ninguna excepción. Antes de eso dice, tiene usted la mente de un adicto crónico. En los casos en los que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. ¿No hay ninguna excepción?, le preguntó el amigo. Antes de eso sintió como si las puertas del infierno se hubiesen cerrado con estruendo tras él. Sí, le dijo el médico, sí las ha habido desde tiempos remotos aquí y allá. De vez en cuando algunos adictos han tenido estas experiencias espirituales, que acá nos lo explica de otra manera, vitales, profundas, efectivas. Para mí estos casos son fenómenos por lo raro, parecen ser de la naturaleza de enormes desplazamientos y reajustes emocionales. Desechadas las ideas, emociones y actitudes que fueron las fuerzas directrices de las vidas de estos hombres, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. Yo he tratado de producir dentro de usted un arreglo emocional de esta índole. He empleado estos métodos con muchos individuos y han dado resultados satisfactorios, pero nunca he tenido éxito con un adicto de sus características. Entonces aquí un doctor nos dice que sí sabían lo que necesitábamos, pero que ellos no podían lograrlo. En eso coincide con lo que nos dice el doctor Silworth por acá. Nos dice, desde hace mucho tiempo los médicos nos hemos dado cuenta, aquí le ponen otro nombre, de que alguna forma de psicología moral es de apremiante importancia para el adicto, pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Las normas ultramodernas y el enfoque científico que aplicamos a todo pueden ser la causa de que estemos mal preparados para aplicar los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos, que no estaban en sus programas de estudio. Aquí están reconociendo implícitamente que al agruparnos en torno a un problema común y buscando una solución común a nuestro problema, está detrás de todo esto algún poder que nos ayuda a salir de nuestra situación, que nos da la salida que no recuperación, porque esa es, acá en el prólogo dice, nosotros somos más, en aquella época, un poco más de 100, más de un centenar, quienes nos hemos recuperado. La frase nos hemos recuperado es, nos estamos recuperando porque no estamos curados. Lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Son cosas todas estas con las cuales no estamos familiarizados, no vive la gente así en el mundo de allá, en el mundo condicionado. Entonces acá, en un apéndice donde nos habla de lo que es la experiencia espiritual, y nos dice que en lo que se nota ese cambio, aquí con respecto a este problema, no sanaremos siendo el mismo.
tendremos que cambiar. Aquí en el apéndice 2 nos dicen, se ha operado en él un cambio en su reacción a la vida, cómo reacciona ante lo que vive. ¿Ah? Y nos pone algunos, dice que nadie tiene que tener dificultades con la espiritualidad del programa. Este es un programa espiritual que no religioso, aunque en las religiones, en el centro de las grandes religiones, en algún tiempo haya estado la espiritualidad, no es lo mismo, y aparte no quieren ceñirse a alguna religión en específico, sino a la espiritualidad contenida en ella. Poco a poco nos iremos dando cuenta de lo que esto significa, pero estos requisitos, para no tener problemas con la espiritualidad del programa, es buena voluntad, ¿eh? Buena voluntad. Aquí, este es un establecimiento que maneja solo ingresos voluntarios. En un principio todos dicen que están aquí por su propia voluntad, ¿verdad? Y luego ya cuando ahonda más uno en las cosas, pues se da uno cuenta que en realidad no están muy por su propia voluntad, ¿verdad? Que algo se les ha ido cerrando y por eso, pero buena voluntad tiene algo que ver con esto que dice acá. Libertad de selección. Al mirar retrospectivamente nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. Ahí nos estamos refiriendo cuando creíamos que nosotros escogíamos consumir, en realidad no estábamos escogiendo, nos estábamos viendo forzados. El consumo para nosotros no era una elección. Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, de repente por algún lado se fue cerrando el campo de movimiento, se fue cerrando la posibilidad de que siguiéramos estando por allá, y entonces escogimos porque teníamos que hacerlo. Tampoco era una selección libre. Cuando escogimos porque era conveniente, ya cuando era buena voluntad, empezamos a mejorar, estábamos ya logrando algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta bajo la voluntad de Dios. Entonces nos pide buena voluntad, nos pide sinceridad. Ya por ahí en el libro, en alguna parte dice que las personas, los psiquiatras o cualquier persona encuentra muy difícil que un adicto abra su situación, la manifieste, porque está identificado, entre otras cosas, con la imagen que creen que los demás tengan de él, que manifieste realmente su situación. Ese es un propósito que se debe lograr aquí. Aquí venimos a lograr resultados, no a hacer actividades, a lograr los resultados que nos proporcionen el cambio que debemos obtener. Aquí venimos a la práctica de principios espirituales. Entonces, ya saben, para buscar algún pronóstico de cómo van, no es necesario que lo piensen mucho, compañeros. Leemos diariamente una lectura de verificación de nuestra transformación para ver cómo vamos, ¿verdad? Y ahí, pues muchas veces, ante las preguntas que nos hacen esas lecturas, pues tenemos que contestar que no lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces no es muy difícil saber qué pasará después. Y esta enfermedad es de automanejo. Entonces nos dicen buena voluntad, sinceridad, abrirte, mostrarte, dejar de defender la imagen que tú crees que tienen. Ya todos sabemos
¿Cuál es el problema? Ahora falta que lo muestres. No te veían como tú crees que te veían, ni te van a seguir viendo como tú crees que te ven. Entonces aquí venimos a mostrar nuestra situación real. A eso venimos, ¿no? Aquí no es de tiempo ni es de resultados. Y el tercer ingrediente es muy importante. Aquí le ponen una mente abierta. Nosotros aquí cambiamos por mente vacía. Si yo sirvo té en una taza que está llena, no va a entrar el té. Y aquí todo lo que vamos a servir es completamente desconocido para ustedes. Y para los que crean que es conocido, mejor tírenlo, porque si fuera conocido, si ya lo hubieran llevado a la práctica, no estaríamos en esta situación. Entonces lleguen aquí con la disposición de empezar a buscar la salida de su situación. Este libro se iba a llamar La Salida, que es el mantenimiento de la remisión de la enfermedad, de que no esté presente el síntoma. Ahora estamos en remisión temprana, porque hace poco tiempo que no está presente el síntoma. Buscamos que esa remisión sea sostenida. Entonces, para eso se nos dice que estos requisitos son indispensables. Más adelante nos hacen una observación que es muy pertinente. Hay un principio que es una barrera para toda información, que es una refutación de cualquier argumento y que no puede fallar para mantener a un hombre en una perpetua ignorancia. El principio consiste en despreciar antes de investigar. No deseches lo que no conoces. Aquí todo este conocimiento, la sabiduría perenne, que es lo que permite la espiritualidad, sabiduría perenne o filosofía perenne, que es lo que permita eliminar la percepción de sufrimiento para que ya no tenga uno que negarse a vivir esas emociones, se valida solo viviéndolo, no porque lo leas ni porque te lo digan. Tienes que empezar a vivirlo y a practicarlo. Entonces estos requisitos son indispensables para que los tengan en cuenta si esperan obtener buenos resultados. Aquellos que ya tengan 18 internamientos o que hayan estado en el grupo Pedregal o en el grupo eso no es lo que importa. Eso no es lo que importa. Deben de tomar esto como algo nuevo. Como algo nuevo. Aquí van a aprender a practicar. Esta es una comunidad terapéutica. Nuestro proceso de tratamiento está basado en la ayuda mutua, que es el programa de los 12 pasos, la ayuda recíproca, y también los principios de la comunidad terapéutica y una profundización para explicar qué significa construir una base espiritual para la vida. Bueno, pues esto fue nada más una breve introducción. Ahora empezaremos con el pensamiento del día. El día 29, el día 30, el día 29 nos dice que hay momentos en los cuales no debemos estar, ¿verdad? Ni el futuro ni el pasado, que debemos lograr poder estar en el ahora. Espiritualmente, compañeros, el punto de donde parte todo este conocimiento, toda la sabiduría perenne y todo el conocimiento espiritual nos dicen lo mismo. El ser, y aquí utilizan la palabra ser para utilizar un concepto cerrado. Aquí podríamos utilizar cualquier palabra, la palabra ser, la palabra vida, la palabra universo, lo que sea. La palabra no importa, lo que se necesita es que no nos obstaculice, porque ya tenga ciertas connotaciones que traiga para nosotros, que nos impida llegar a lo que tenemos que llegar. El ser es la vida una. Dios solo llena el universo.
Es lo que queremos lograr, el despertar de la conciencia. Eterna. Eterna significa que consta de este solo momento. Nosotros creemos que hay muchos momentos, pero solo hay un momento. Lo que va cambiando es el contenido del momento. Siempre presente, que está más allá de las miles de formas que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma, como su esencia. La esencia de algo es lo que no cambia. Todo lo que va cambiando no es esencial. Lo que no cambia es la esencia, más invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza, pero no busque asirlo con su mente. No trate de comprenderlo, solo puede conocerlo cuando la mente se ha callado, cuando usted está presente completa e intensamente en el ahora. En el ahora es cuando uno convive con la vida, y aparte la vida, ¿verdad? Y también me encontraba lamentando el pasado, y con temor al futuro. De pronto mi Señor habló, mi nombre es Yo Soy, hizo una pausa, aguardé, Él continuó. Es difícil vivir en el pasado con sus errores y lamentaciones. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Era. Es difícil vivir en el futuro con sus problemas y temores. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Seré. Vive cada momento y verás que no es difícil. Yo estoy ahí, mi nombre es Yo Soy. La espiritualidad, que es una palabra que vamos a tratar de verla por lo que significa, es caminar con Dios, es una forma de decirlo. Caminar con Dios es fácil, caminar sin Él es difícil. Y perdón, dije la palabra Dios. Si alguno la palabra Dios lo bloquea, cámbienle el nombre. Lo que implica es que ese concepto, y tomando concepto, sí, alguna conceptualización, pero también concebirle, darle vida a eso, vivir eso, tener esa confianza, que nos haga la vida difícil, que nos quite la sensación de que la vida es algo que hay que soportar, y que para soportarla es necesario meterse a algo, compañeros, porque ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Entonces, acá nos hablan estos párrafos del estar en el ahora, que es uno de los bloques de una construcción espiritual para la vida, ¿verdad? Nos dice, hay 2 días de la semana de los cuales no debemos preocuparnos. Uno es el ayer, otro día es el mañana. Uno solo está en contacto con la vida en este momento porque es el único que hay. Nos advirtieron que no procuráramos entender esto con la mente, ¿no, hijo? Ya nos advirtieron. Y tenemos la necesidad de hacerlo. Cuando nos planteaban que estábamos ante una alternativa, seguir como estamos, ¿no?, o construir una base espiritual para la vida, pues seguir como estamos, cambiar la fuerza, cambiar la dirección de donde vamos, requiere de una fuerza grande para cambiar la dirección, lo que en física se llama inercia. Aplicar una fuerza grande, y esa fuerza la va a dar la necesidad de salir adelante en nuestra situación. La va a dar la derrota. Nosotros ya estamos derrotados, compañeros. El problema es sabernos derrotados, ver cuál es en realidad nuestra situación, ¿no? Sabernos derrotados independientemente. Este problema es nuestro, compañeros.
no es de los demás, ni las familias y todos tienen sus propios problemas, ellos tendrán que buscar la manera de estar bien ellos. Nuestras maletas y nuestras ropas, ese no es el problema. El problema es este. El problema no es haber estado allá o no haber estado acá. Entonces acá un bloque de construcción para el vivir en el ahora. Acá hablan de días, aquí hablamos de la hora. Si tú te sales de la hora, se va a crear una brecha de ansiedad y nosotros que tenemos problemas emocionales no vamos a poder con eso. Aquí dice, cuando usted y yo agregamos la carga de esas dos espantosas eternidades, el ayer y el mañana, ¿cómo vemos el futuro? Como una oportunidad o como una amenaza, ¿no? Tenemos expectativas mórbidas. Todo esto se estudia en la personalidad adictiva. Cuando usted y yo agregamos la carga de esas dos espantosas eternidades, ayer y mañana, cuando nos derrumbamos. No es la experiencia de hoy lo que vuelve loco al hombre, es el remordimiento, el resentimiento, muchas veces contigo mismo o con los demás. La emoción ante un hecho que sucede, tú piensas, se produce la emoción, pero eso es cuando sucede el hecho. Estar reproduciendo esa emoción cuando el hecho ya pasó, eso debemos eliminarlo. Dice, tenemos que vivir un día a la vez, cada momento su afán, es para lo que está preparado el ser humano, para estar preparado con lo que puede convivir, ¿verdad? Si yo estoy ya pensando mi mente está ya en el jueves o en no sé qué día, ¿verdad? Y entonces, pues yo no estoy aquí. Yo de repente los veo a ustedes aquí, pero no sé si estén aquí, ¿no? Tal vez estén en el jueves o tal vez estén en, puta, como la regué, puta, ¿no? Entre algunas de las promesas que llaman acá de AA, que no son promesas, son resultados a obtener, dice, no nos lamentaremos por el pasado, ¿no? Todo esto que hemos vivido, nos preguntan que si el sufrimiento es necesario, te dicen que sí, hasta que te des cuenta, te va a servir para darte cuenta que no es necesario, ¿no? Y te va a dar la energía necesaria para cambiar la dirección por donde vas, para que ya no sigas así. Dice, la alternativa es seguir como estamos o construir una base espiritual para la vida. Sentir la necesidad es lo único que nos va a dar la capacidad para entregarnos a esto y para dejar de poner bloqueos, porque la terapia actúa contra la enfermedad y la enfermedad, cada uno somos nuestra propia enfermedad. Aquí no es un lugar, por lo general cuando la gente se reúne y convive, empieza cada quien a hablar bien de sí mismo. Aquí venimos a mostrar nuestras debilidades, a actuar nuestra patología frente a nuestros pares. Ustedes ven todos los días la filosofía de las comunidades terapéuticas, a eso venimos. Tampoco venimos aquí a terapear a los demás. Bueno, entonces dice acá, el 1 de agosto, el programa, el camino, el mapa de crecimiento espiritual ha tomado principios de la medicina, la psiquiatría y la religión, ha adoptado de ellos lo que necesitaba y lo ha combinado en un mapa. Acuérdense que el mapa no es el territorio, de acuerdo con lo que se ha considerado más conveniente para la mentalidad de un adicto y que más eficazmente puede ayudar para la recuperación. Ya cuando veamos la palabra recuperación, como esta es una enfermedad, se utilizan palabras que se emplean con otras enfermedades, pero que no significan lo mismo. Es el control de la enfermedad. Tenemos una enfermedad cerebral crónica que requiere mantenimiento constante. Aquí se inicia el proceso de tratamiento, el proceso de transformación, el proceso de crecimiento espiritual, y ese nunca debe terminar. No salimos de aquí dados de alta, compañeros. Eso ya lo saben algunos por propia experiencia.
¿Ah? Y otros, pues claramente se dan cuenta que lo que los está sacando es la enfermedad, no que ya estén bien. Entre la gente que no está de buena voluntad, ¿verdad? Pues aquí los ha visto, los hemos visto. Nos dicen, no, pues sí, pues ya no aguanto ¿qué? Pues sin consumir. Pero pues, si vuelvo a consumir, ¿puedo regresar? ¿Verdad? Pues aquí hay que seguirlo intentando. Esta es una puerta revolvente, uno entra y sale y todo esto será para obtener más energía, para sabernos derrotados, ¿no? Para saber cuál es la situación de un adicto, ¿no? Y esté nuestra progresividad donde esté yo en cualquier punto de la curva, estamos derrotados. Lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia. Entonces me dice aquí, respecto a esto, compañeros, he tratado yo de seguir el programa, ¿no? De obtener los resultados, el cambio, la transformación, tal cual es. Dice acá, no está pelea con la medicina, la psiquiatría ni la religión, respeto por sus métodos, deseosos de cooperar en cualquier forma. Cuantos más médicos, psiquiatras, sacerdotes o ministros logramos que trabajen con nosotros, mayor será nuestro agrado. Existen muchos que tienen un auténtico interés por nuestro camino, por lo que estamos haciendo, y fue reconocido así por el doctor Silver, que se estaba logrando lo que no se podía lograr. Dice, estoy dispuesto a cooperar con aquellos que tienen un interés sincero en AA. Acá dice, tenemos que recordar que estamos ofreciendo algo intangible, estamos ofreciendo un programa psicológico y espiritual, no estamos ofreciendo un programa médico, es una enfermedad sui generis, es un poco diferente a las demás. Si una persona necesita tratamiento médico, acudimos a un doctor para que el doctor le prescriba. Si necesita tratamiento de hospital, dejemos que el hospital se haga cargo, dice acá. Entonces esto nos debe de recordar, acá en el 4 ofrecemos una serie de programas, tanto psicológico como espiritual, psicoterapia espiritual. En primer lugar, el individuo tiene que estar en condiciones de aceptarlo, tiene que haberse hecho a la idea de que dejar de consumir, de que desea dejar de consumir, y tiene que estar dispuesto a hacer algo al respecto. Aquí nos habla de la confianza, ¿no? De algo que tenemos entre nosotros, y la confianza es un ingrediente espiritual en cualquier, más que la técnica terapéutica utilizada, es básica esa. Aquí dice, ofrecemos un programa espiritual, la base es la creencia, pero esta creencia no es una creencia como tú crees que llueva o crees que no llueva, no, es una confianza, ¿verdad? Una confianza en que siempre ocurre lo correcto y de que todo suceso es una ayuda, para que ante algún contenido de la vida no vayamos a producir alguna emoción que inconscientemente nos neguemos a vivir y nos lleve a iniciar de nuevo al consumo, para volvernos a subir al ciclo adictivo, para seguir viviendo el remolino de la adicción, la progresividad de la adicción, de la cual nos describe acá Bill, que conforme va progresando es como la curva del esquiador, no lleva una progresividad lineal, sino mucho más que geométrica. Y aquel que ya crea que ha llegado a algún fondo o algo así, les anuncio que para abajo no hay forma de verle el final. ¿Sí? No hay forma de verle el final. Para los que nos dicen, no, pues como ya sufrí mucho, ya me cansé de sufrir, ¿no? El que está cansado de sufrir, deja de sufrir, compañeros.
Es como el que está cansado de correr. Si está cansado de correr, pues ya no va a seguir corriendo. Pero nosotros, pues, como nos identificamos mucho con el papel de víctimas, pues somos resistentes a seguir sufriendo. Y lo que pasa es que no estamos cansados de sufrir. Pero la vida nos da chance, ¿eh? Nos va a dar la oportunidad de seguir creando por sufrimiento para nosotros y para los demás, hasta que de esto surja algo bueno. Un programa espiritual, la base fundamental es la creencia en algún poder más grande que nosotros, para que se haga cargo de las cosas como en realidad es, para que quite ese peso que traemos cargando sobre las espaldas. Esta creencia hace que el individuo no siga sintiéndose el centro del universo. Y no es, yo les pregunto, ¿ustedes creen que sean el centro del universo? Así que no. Pero lo malo es que sienten como si fueran el centro del universo, como si la vida se tuviera que adoptar a ustedes. ¿No? Dice, y le permite transferir sus problemas a algún poder fuera de él. Eso es lo que necesitamos, compañeros. Necesitamos el poder. No por dejar de consumir ya adquirimos el poder que nos hacía falta para vivir. Ese poder lo buscamos en las sustancias, hicimos toda clase de combinaciones y no lo encontramos, compañeros. Pero seguimos sin ese poder. Ahora tenemos que encontrar ese poder, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos dice la rendición. No sé cómo resolver esa situación y se la entrego a la misma fuerza a la que entrego mi cuerpo físico cada noche. Confío en que gracias a esa fuerza seguiré digiriendo mi comida, mi sangre seguirá circulando, la fuerza está ahí a mi alcance y voy a tratar esa fuerza a la que llamaré, como sea aquí le llamó Dios, como a un compañero. Tomaré las palabras de las Escrituras. Todo lo que tengo es tuyo. Estoy dispuesto a entregar cualquier problema a esta fuerza invisible que es mi origen, al tiempo que seguiré teniendo presente que estoy conectado en todo momento con ese origen. En otras palabras, la vida espiritual es una manera de caminar con Dios en lugar de caminar solo. Acá, infinito. Carl Jung, el aspecto más revelador de la vida de una persona es su relación con el infinito. La vida puede cambiar de forma, pero no puede destruirse. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Nuestro espíritu es inseparable del infinito. Este conocimiento de nuestra naturaleza infinita es muy útil para ponerlo todo en perspectiva. Confiar en la parte de nosotros mismos que siempre ha sido y siempre será, alivia la tensión producida por cualquier situación dada. El espíritu da vida, la carne no cuenta para nada, nos dicen las Escrituras. Todas esas cosas que percibimos como nosotros mismos pertenecen a la carne. En términos de infinito, no cuentan para nada. Entonces, este poder que nos dé una confianza que no sea limitada por lo que yo pienso de algo que yo viva, ni por si concuerda o no concuerda con mi voluntad. Este poder que se basa en la confianza de que hay alguien que está a cargo, que sabe lo que hace y que actúa a favor de nosotros, es el que va a lograr que no se produzcan esas emociones que nos neguemos a vivir. Y de esa forma que no se vuelva a iniciar el ciclo adictivo iniciando el consumo. Una vez iniciado el consumo, ya se sabe el resto. Ya saben el camino por donde uno va. Acá, respecto a todo esto que me decían que se toma de la psiquiatría y de la psicología, aquí hace poquito vimos una de las charlas que dio Bill W. a algunas sociedades médicas,
Hubo una de ellas que se llamó Conceptos Básicos, donde nos dice varias cosas. Nos dice en primer lugar, ya viendo todo en general, que esto no es un invento de nadie. Se tomaron, ya nos lo dijeron, se tomaron lo que fue funcionando, se fue tomando. Nos señala algo aquí. Trabajar con otros, aquí dice adictos, trabajar con otros, una parte vital en el mantenimiento de nuestra propia sobriedad. Aquí, para ir contra el egocentrismo, para ir contra la autoobsesión, ¿qué tanto del tiempo piensan en ustedes mismos y qué tanto del tiempo piensan en los demás? Aquí dice nuestra literatura, nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlas. Y esto es general, compañeros, ¿no? Eso es la definición que se da de compasión, ¿no? Y es un ingrediente terapéutico contra el egocentrismo y la autoobsesión. Un ingrediente directo. Acá nos dice, en el libro nos dice acerca de Bill, dice, en el transcurso de su tercer tratamiento adquirió ciertas ideas posibles de un posible camino de salida, método de recuperación. Como parte de su rehabilitación, del mantenimiento, de su cambio, que le permitiera ya darle mantenimiento a su enfermedad, empezó a dar a conocer a sus conceptos a otros, inculcándoles a la necesidad que ellos a su vez hicieran lo mismo, ¿no? Esa es la compasión, compañeros. Y aquí es cuando debemos de recordar otra cosa. Del egocentrismo al ortocentrismo. Esto es de budismo tibetano. Dice, ¿acaso es necesario decir algo más? Los pueriles en cuanto a grado de desarrollo, no en cuanto a la edad. Y acuérdense que el grado de desarrollo, primero viene el prepersonal, el preconvencional, cuando los intereses vienen en uno mismo, luego en determinado grupo, luego cuando uno se interesa en el todo. Los pueriles trabajan en beneficio propio, y los que se dan cuenta, los despiertos, los budas, trabajan en beneficio de los demás. Basta en fijarse en la diferencia entre ambos. Y aquí está la paradoja entre lo que es la espiritualidad y lo que es el condicionamiento. Yo buscaré mi propio beneficio a través de buscar el beneficio de los demás. Acá es donde se hace la diferencia entre el egoísmo inteligente y el egoísmo estúpido, señalan los budistas. Si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no tendré verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. Esa es la autoobsesión. Es como un tormento chino, un tormento medieval, como si te estuviera cayendo una gota de agua en el cráneo hasta que te lo perforara. La fuente de toda felicidad consiste en pensar en los demás. Y ahora en nuestro caso, pensando en uno mismo, ¿en qué pensamos? En nuestra vida un poco maltrecha, un poco deshecha, un poco descarrilada, donde los vagones que acompañaban a la locomotora ya quién sabe por dónde quedaron, mis maletas se quedaron por allá, ¿verdad? Yo vine aquí buscando una dirección y me dijeron, pásale, yo ya no sé ni dónde estoy, cómo llegué hasta acá, hasta Quintana Roo, ¿verdad? Entonces, ya para eso, ¿para qué? Yo no necesito pensar en eso, porque me voy a sentir mal. Entonces, ¿en qué me conviene pensar? Me conviene pensar en los demás, compañero. Este es un ingrediente terapéutico directo contra la autoobsesión o egocentrismo. Esa es la enfermedad, el síntoma es el consumo. ¿Ah? Entonces tenemos que ir terapia contra enfermedad. Esto no me lo van a creer porque es paradójico. Pareciera, según el conocimiento que trae la gente de su mundo condicionado, que hay que buscar tu propio beneficio. Primero lo mío. ¿Ah? No, pues,
Si no logran que los demás tengan primero lo suyo, ustedes no van a tener nada, compañeros. Así es como funciona esto. La espiritualidad es paradoja. Cambio, todo es al revés. ¿Cómo que si no doy se me acaba? Es al contrario, si doy se me acaba. No, pues, y esto no me lo van a creer, pero tienen que vivirlo, verán que es cierto. Entonces, aquí dice, acude a este poder en busca de fortaleza que necesita para adquirir y conservar la sobriedad, el no consumo, la remisión del síntoma. Esta enfermedad es remisible. Los síntomas pueden no estar presentes. Ahorita estamos en remisión temprana. Necesitamos que esta remisión sea sostenida y que se sostenga ante cualquier hecho que tengamos que vivir, ante cualquier situación vital que se nos presente. Aquí, pues, hay ciertas ventajas, teóricamente, dice nuestro proceso de tratamiento que es un medio seguro porque no están presentes las emociones que vivíamos allá. No estarán tal vez físicas, pero nosotros buscamos cómo jalarlas y traérnoslas para acá, en lugar de concentrarnos, es una forma de fugarnos de lo que tenemos que hacer, que es asumir nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás, que es salir de la situación de impotencia que tenemos por la enfermedad de la adicción, compañero. No es mi responsabilidad ir a pagar mis deudas, ¿no? Saliendo lo que voy a hacer es aumentarla, ¿no? O iré a pagarle al dealer para que me siga fiando, pero... Dice aquí, transferir sus problemas, que ya vimos que ya entrando en términos espirituales, no son problemas, son situaciones a resolver. Y considerando que pertenezco yo a la dimensión espiritual, pues cualquier situación, si se resuelve de una manera o de otra manera, no es problema. Si viene un león ahorita hay dos posibilidades, que te coma o no te come. Si te come no es problema, o tal vez sea problema para el león. A lo mejor se ponga un poco intoxicado, ¿no? Y si no te come, pues tampoco es problema. Dice aquí, pone en manos de Dios su problema del consumo. ¿Y cuál es el problema? Su problema del consumo. Es el reflejo del problema que tiene con la vida. Entonces pone en manos de él lo que él considera el problema de la vida. Ahí está nuestra enfermedad. Lo ponemos en sus manos. Y en ella lo deja. Ya no se lo trata de arrebatar, de manipular, de mover las manos. Renuncia a tratar de gobernar su propia vida y busca a él para que él la gobierne. Hago todo lo que puedo para dar ayuda espiritual, ¿verdad? Aquí ya estamos, ya hace rato que llegamos, ¿verdad? Ya no hay ningún nuevo aquí, ya hace rato que llegamos. Si queremos obtener ayuda, lo que tenemos que hacer es empezarla a dar ya. Dice, Dios es su curación y su fuerza. No tiene que pedirle que venga usted, siempre está con usted en espíritu. En el momento de necesidad, ahí está Él para ayudarle. Si usted pudiera conocer el amor de Dios y su deseo de ayudarle, sabría que Él no necesita que se le suplique que ayude. La necesidad de usted es la oportunidad de Dios. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Tiene que aprender a confiar en la fortaleza de Dios siempre que la necesite. Siempre que se sienta incapacitado para manejar cualquier situación, debe usted darse cuenta de que aquí el sentimiento de incapacidad es una de lealtad hacia Dios. Dígase solamente, sé que Dios está conmigo y que me ayudará a pensar y hacer lo que debo.
¿verdad? Cuando vayan a arreglar algún asunto, pues echen a Dios por delante, hijo. Él va con ustedes siempre, ¿eh? No hay forma de que si están ustedes no esté Él, ni hay forma de que esté Él si no están ustedes. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Estos son los principios, esta es la práctica de principios que aquí venimos a trabajar. Aquí venimos a hacer este trabajo, compañeros. Aquí no se nos permite, debemos confrontarnos cada uno de nosotros constantemente con que estamos en un programa terapéutico, ¿eh? A donde hemos venido pidiendo ayuda, sin buscar fugarnos en ninguna fantasía que nos exima de nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás, compañeros. Y nuestra responsabilidad es encontrar la salida de esta situación y darle mantenimiento a esa salida que se basa en nuestra transformación, en ser otros, compañeros. Dice, este es el cómo y el porqué de ello. Aquí ya vamos a la práctica espiritual esencial, la aceptación de lo que es. Ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, no resultaba. Tuvimos que dejar de pretender que teníamos sus capacidades. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, drama es un género, no es comedia, no es un viaje a Disneylandia. En la vida se vive todo tipo de emociones, se viven y pasan. Dios iba a ser nuestro director, es el jefe, nosotros sus agentes, Él el Padre, nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Cuando asumimos sinceramente esta actitud, la aceptación de lo que es, con un sí de corazón, compañeros. Toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón, siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos y nos manteníamos cerca de Él, a distancia cero, y desempeñábamos bien su trabajo. El trabajo que Él nos encarga es con respecto a nuestros semejantes, compañeros. Establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez en nosotros menos, en nosotros mismos y en nuestros planes y en nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de que era con lo que podíamos contribuir a la vida. A medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, que nos dimos cuenta de que Él estaba. Nos dice acá el libro que hay cosas que están a nuestra disposición las 24 horas del día, que el problema es que no nos damos cuenta. ¿Ah? Aquí nos dice, hay cosas de las que disponemos las 24 horas del día, pero depende de nosotros poder disfrutarla. Una de las condiciones que nos ayuda a que seamos libres de gozar de lo que está a nuestro alcance es nuestra capacidad de ser conscientes, de darnos cuenta. Si no nos damos cuenta, nada estará presente. No podremos gozar la belleza del sol, el aire fresco. André Guidé, Dios está a nuestro alcance las 24 horas del día. Dios es felicidad, Dios es paz. La felicidad y la paz están a nuestro alcance las 24 horas del día. ¿Por qué no gozamos de eso que está a nuestro alcance? Porque nuestra mente no está ahí. No tenemos la capacidad de sentirlo o disfrutarlo. La práctica de darnos cuenta nos ayuda a ser libres para gozar de lo que tenemos. Nosotros venimos aquí a buscar algo más que el no consumo. El no consumo será un subproducto de este crecimiento, pero lo que vamos a obtener es la libertad. ¿Verdad?
Bueno, para sí. alcanzar esa libertad, ¿qué puedes hacer de esos condicionamientos, de esos prejuicios, de esos apegos, de esos deseos personales, ¿no? De salir de ese mundo condicionado, el de quererle ganar al tiempo, el nacer, ¿no? Ahora el día de hoy aquí se me está enseñando que tengo que ser a través de esos principios espirituales, ahora sí que trabajando con los demás, ¿no? Buscando su beneficio para que a través de eso yo encuentre el mío, ¿no? Y tenga esa liberación. Claro. Y fíjate, la libertad. Acá nos hablan y lo publicamos hace poco por acá, de la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar. Tu actitud frente a las circunstancias, cualquiera que sean las circunstancias. Esa libertad es difícil de obtener, compañeros. Muchas veces nuestra actitud está determinada por las circunstancias, y es que no somos libres de las circunstancias, y nosotros no podemos quedar a merced de las circunstancias ni de las actitudes de los demás. Debemos de alcanzar esa libertad, la libertad espiritual, la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar. Tu actitud ante las circunstancias, sea lo que sea que estés viviendo. Ese es el principio de la logoterapia. El ejemplo de que eso se puede lograr nos lo puso el creador de esa técnica terapéutica, que fue Viktor Frankl, ¿verdad? Usted, no sé si ya leyeron ese. Logoterapia, logos quiere decir sentido, el hombre en busca de sentido, es un libro que escribió él, y él logró, viviendo ante sus circunstancias que eran bastante terribles, ¿verdad? Él logró, claro, un poco menos terribles que las que viven ustedes aquí, ¿verdad? Pero ya eran un campo de concentración, y él fue libre de mantener su actitud frente a las circunstancias, compañeros. Él mismo dice, me puede quitar todo menos mi libertad de vivir. La libertad de tu actitud frente a las circunstancias. La última de las libertades humanas. Escoger nuestra actitud en cualquier circunstancia. Escoger nuestro propio camino. Es esta libertad espiritual de la que no se nos puede despojar, y la que da significado y propósito a la vida. Entonces aquí lo que buscamos realmente nosotros somos lo que necesitamos. Lo buscamos porque lo necesitamos. No podemos quedar a merced de las circunstancias, porque las circunstancias, a través de lo que pensamos, o del acuerdo o desacuerdo que tengan esas circunstancias con lo que creemos que es nuestra voluntad, compañeros, pueden producirnos la emoción que nos neguemos a vivir y nos pueden llevar a consumir. Entonces nuestra actitud ante las circunstancias, esa debemos de darle vida a esto que le acabo de leer. Que nadie, esa libertad nadie te la puede quitar. Y aquí venimos buscando esa libertad, de que tu actitud no dependa de las circunstancias. Entonces aquí me están preguntando, la primera pregunta, que es cómo va mi proceso de transformación, de cambio. Hago todo lo que puedo desde el 5 de agosto para dar ayuda, aquí dice ayuda espiritual, ¿verdad? Aquí la forma de obtener la ayuda es dándola, ¿no? Terapéuticamente es, en lugar de seguir pensando que yo soy el campeón del sufrimiento, compañeros, ¿verdad? Abrirme hacia los demás, ¿no? Ver con qué puedo contribuir. Dios es su curación. Sé que Dios está conmigo y que me ayudará a pensar y hacer lo que debo. Se los acabo de leer aquí. Estoy donde no tengo que preocuparme por qué debo decir ni hacer. Estoy donde Él desea que esté. Todo eso que les acabo de leer ahorita. Ahorita les voy a leer otra cosa.
Bueno, les dije ahorita, no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Estoy aquí únicamente para ser útil en representación de aquel que me envió. Tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue y esa es tu importancia. No es al revés, compañeros. No está el universo para que tu propósito se despliegue. Tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue y esa es su importancia. Ah, no, pues eso no es tan importante. Sería importante que fuera mi propósito el que se desplegara. Aquí dice, soy un instrumento del ser infinito. Cada vez que respiro, cada uno de mis actos no es otra cosa que un movimiento divino del infinito. Mis actos, mis pensamientos y mis actos provienen del infinito y vuelven al infinito. La verdadera práctica de esta unión hace que nos desapeguemos espontáneamente del resultado de nuestras acciones y del interés específico de nuestros actos. La acción desde este nivel de la conciencia no produce ataduras, por el contrario, nos libera y nos permite reconocernos de manera natural como seres eternos que viajan dentro de una travesía cósmica. Los practicantes de esta unión no sufren de ansiedad, pues nada les preocupa. Saben que Dios es quien actúa y se ocupa de los resultados. Ese saber, ese confiar, y aquí la palabra fe la quitamos un poquito, porque la fe es confianza, no desafío. Una confianza que no sea limitada por lo que mi mente piensa de lo que vivo, ni por el acuerdo o desacuerdo con mi voluntad. Una confianza absoluta que me permita ya no producir esas emociones que yo me niegue a vivir. Sé que Dios está conmigo y que me ayudará a pensar y a hacer lo que debo. Sencillo, pero no fácil. Significaba la destrucción del egocentrismo. En todos nuestros asuntos debíamos acudir. Acudir significa ir. Todo está en lenguaje metafórico. ¿Cómo vamos? ¿A dónde vamos? En cada cosa que vivamos, acudamos a donde hay tranquilidad, a lo profundo, no donde está el trastorno emocional. Acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros. La fe, a nivel de confianza, tiene que operar en nosotros y a través de nosotros las 24 horas del día, o de lo contrario, ya saben lo que pasará. Es la certeza de lo que necesito ya se me ha dado, ¿no? O lo que yo quiero. Ah, sí, porque siempre buscamos lo que ya les hemos dicho, ¿no? La oración no va dedicada, ¿no?, a convencer a alguien con palabras bonitas de que suceda algún cambio en el exterior que yo quisiera que se diera, sino a lograr un cambio en mi interior, de que todo lo bueno que necesito y debo desear ya me está siendo dado. Esa es la oración, compañero, ¿no? Acá les decíamos, teníamos uno del patrón, él es el jefe, él proveía todo lo que necesitábamos. Pero ya les he dicho que si pongo aquí dos ventanillas, una donde se les dé lo que necesitan y otra donde se les dé lo que quieren, todos van a ir a la donde quieren y no a lo que necesitan. Y la experiencia nos ha demostrado que lo que quieren, pues no es lo más conveniente para ustedes, compañeros. Es mejor que se nos dé lo que necesitamos. Ese es el amor responsable, que debe ser una de las prácticas, es uno de los valores de la comunidad terapéutica. En lugar de construir, es la forma de convivencia, ¿verdad?, en una comunidad terapéutica. Aquí vamos a ver valores, página 41. Amor responsable. El amor responsable es el gran protagonista y una formulación propia original del movimiento de comunidades terapéuticas.
Sobre este valor se articulan gran parte de las estructuras que hacen a la comunidad. El amor responsable es el amor con límites, así de simple y de complejo a la vez. Se contrapone al amor de la calle, donde se confundía amor con alianza. Al ejercitar el amor responsable, yo le daré al otro lo que en mi conciencia es bueno para él y no lo que el otro me pida. El otro a su vez me dará lo que en conciencia de él es bueno para mí y no lo que yo exija. Al utilizarlo debo estar preparado para tolerar la bronca y hasta el rechazo del otro. Quizás llegue a perder su afecto momentáneamente, pero debo estar dispuesto a darle lo que sé que será positivo para él. Yo a mi vez debo estar listo a que usen el amor responsable conmigo. Qué lejano queda el código de la calle, el de los contratos negativos, de las alianzas, de los encubrimientos, las mentiras, las falsas ayudas. El amor responsable debe ser uno de los valores que priven aquí en la comunidad terapéutica. Nada de que la bandita y nada de andar haciendo. Hay cosas, hay herramientas en nuestro proceso de tratamiento, ¿verdad? Aquí el problema no es que les den permiso de algo, es que vean qué clase de permisos piden o qué, ¿no? Entonces, aquí venimos a practicar, y la práctica de esto va, por lo general, contra nuestros deseos naturales. Debemos ir acostumbrándonos, ¿no? Aquí venimos a practicar para ir cambiando. Venimos a practicar, a darle la bienvenida a la vida, venga vestida como venga vestida, esto es, piense yo lo que piense de la situación que me está presentando. Lo tengo que hacer una y otra vez hasta que esto se vuelva un hábito. Aquí vengo a procurar por un tiempo y de aquí para siempre, el bienestar de la comunidad sobre el propio bienestar. Y así obtendré mi propio bienestar. Oración del día. Con gran necesidad y con la certeza de que lo estoy recibiendo, ruego porque jamás me sienta incapaz de situación alguna. Pido ser sostenido por el sentimiento de que Dios está conmigo. ¿No? Para que ya no, todo esto, su finalidad es el manejo emocional, que ya no se presenten esas emociones. Acuérdense que tenemos una enfermedad cerebral crónica y esto es lo que venimos a vivir, ¿no? Ahorita estamos sin consumir. El adicto, hay dos maneras en que esté: o sin consumir, o consumir en la actividad adictiva, o sin consumir, de dos maneras, porque ya se está eliminando la causa del consumo, porque ya está preparado para no producir esas emociones ante cualquier hecho que se le dio, porque no está viviendo algo que se niegue a él a vivir esa emoción, o porque ya está preparado para vivir esa situación. Y acuérdense que en la vida se vive de todo, compañero. Pido ser sostenido por el sentimiento de que Dios está conmigo. ¿Alguien gusta compartir algo, compañeros? Entonces, en esta práctica de ir mejorando, de cambiando internamente, si en ese camino se ven emociones que antes me llevaban a consumir, el día de hoy no les hago caso. No, lo que debe pasar es que ya no venga la emoción. Que ya no venga la emoción. Que ya no se produzca. Porque tienes la confianza. La emoción se produce por algún hecho y lo que piensas de ese hecho. Eso produce la emoción. Sí. Pero tú ya tienes la confianza de que siempre sucede lo correcto, de que todo suceso es una ayuda. Tienes la confianza de que cualquier situación que se presente no es mala ni va contra tu voluntad, porque tienes la confianza de que hay alguien a cargo que sabe lo que hace. Entonces ya no estás juzgando ese hecho, ya no lo estás etiquetando
de la forma que te venga la emoción, porque no vamos a adquirir la posibilidad de no negarnos inconscientemente a vivir esa emoción. Lo que buscamos es que ya no se produzcan esas emociones, que ya no se produzcan esas emociones. No obstante, el éxito o el fracaso mundano, dice, una nueva vida, es el no consumo, la sobriedad, la remisión del síntoma, todo lo que habremos de esperar de este cambio. Aquí le ponen un nombre. No, es apenas el principio, es tan solo el primer don del cambio. Si se han de recibir más dones, nuestro despertar tiene que continuar. Conforme adelanta, encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida, la que no dio resultado, por una nueva vida que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite. Es decir, que alcancemos la libertad esa de la que hablábamos ahorita. Acá dice, no obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud, o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro despertar, ¿no? Y cuando hablamos de despertar es darnos cuenta de lo que es realmente la realidad. Nos damos cuenta de que la humanidad en su mayoría, para hablar, vive un estado de adormecimiento, no se da cuenta de lo que pasa. Para él la realidad está velada, la verdadera realidad. Está la realidad aparente, la que ustedes conocen, pero la verdadera realidad está velada y es la que venimos a obtener, el despertar, ¿verdad? Acá en el paso 12. Ya vimos la plataforma de donde surgimos, de nuestra impotencia. Ahora podemos ver un poquito del punto de llegada. Del punto al que debemos de llegar. Dice aquí, tal vez hayan tantas definiciones de lo que es un despertar espiritual, esa transformación que buscamos, no se pierdan en los nombres, esa transformación que buscamos, como personas que lo han experimentado, pero ciertamente cada una de esas definiciones es genuina, tiene algo en común con las demás, y eso que tiene en común no es muy difícil de comprender. Cuando un hombre o una mujer tiene un despertar espiritual, lo más importante del hecho es que esa persona ya puede hacer, sentir y creer aquello que antes sin ayuda y sin medios no podía. Ha recibido un don que consiste en un nuevo estado de conciencia de sí mismo y de su vida. Ha sido puesto en un nuevo camino por el que sabe que llegará a su meta. Sabe que la vida no es un callejón sin salida, que no es algo que hay que soportar o conquistar. En un sentido muy real ha sido transformado, pues ha encontrado una fuente de fortaleza de la que antes él mismo se había privado. Se encuentra dueño de un grado de honradez, tolerancia, desprendimiento y amor del que se sentía desposeído. Las emociones las producimos nosotros mismos y las convertimos en sentimiento, y es donde nos hacemos Sentimiento y emoción sería como sinónimos. Y la emoción se produce, no se produce por lo que vivimos, sino por lo que pensamos acerca de lo que vivimos. ¿Esa era la pregunta? Sí, porque las emociones es cuando sientes nada más, pero si tú no la emoción, lo sientes, pero a raíz de que piensas algo acerca de lo que estás viviendo. Entonces, cuando llega esa emoción negativa, a ese momento de darle la orden al cerebro y cancelarlo. Bueno, a toda la gente le va a pasar esto, que esas emociones los puedan dominar. Las emociones, cuando nos agarran, nos apresan, ya no hay espacio para nada. Lo que nosotros tenemos que dejar es de producir esas emociones a través de lo que pensamos de lo que vivimos. No de controlar ya cuando surjan esas emociones, de impedir que surjan esas emociones que nos pongan mal, ¿no? Sí, está bien. Sí, entonces salirse ya de ese ambiente.
O sea, lo que te jale, si el ambiente te absorbe, aunque estés en una fiesta, tú mismo puedes decir, yo no tomo aunque ellos sí tomen, o mejor te retiras. No, o sea, la cosa es que nosotros sepamos que siempre sucede lo correcto, ¿ah? Que tengamos la confianza de que hay alguien que está a cargo, sabe lo que hace y actúa a nuestro favor. Lo que pensamos de cómo actúa no debilita esa confianza. La fe con obras, la fe sin obras es letra muerta. Si no te nota en tus actos, ¿no? o en tus emociones que tienes esa confianza, entonces no es fe. La fe no se declara de voz, se muestra con lo que sientes, con el estado de tu ser y con tus acciones. Es la libertad de la que hablábamos antes. La libertad de tu actitud ante las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. No quedar a merced de las circunstancias para estar bien o para estar mal. Nosotros buscamos un estado de bienestar que sea independiente de las circunstancias. Y eso solo se logra a través de la espiritualidad, porque en el plano físico-mental, la primera de las 4 nobles verdades de Buda nos dice que la vida es sufrimiento. Dice aquí, la primera de las 4 nobles verdades del budismo, la vida es sufrimiento. El sufrimiento siempre ha formado parte de la condición humana, pero nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Desde que nacemos hasta el día que morimos, todos los seres humanos siempre experimentamos algún tipo de dolor físico, mental. Abarca todo lo que es molestia, incomodidad, insatisfacción o malestar. También se refiere al dolor producido por la falta o el deseo de lo que es placentero, cómodo o agradable. De acuerdo a esta primera verdad, en la vida normal y corriente nunca estaremos en realidad libres de algún grado de sufrimiento. Siempre habrá algo que nos duela o moleste, siempre nos hará falta algo que nos agrade o nos dé placer, y siempre habrá algo que deseemos o queramos obtener. Por lo tanto, podríamos decir que vivir es sufrir. Sin embargo, es importante aclarar que esto no significa que no nos podamos liberar del sufrimiento. Lo que Buda y otros maestros espirituales nos quieren decir es que en el plano de la realidad física mental, en una realidad aparente que no es la verdadera ni la que le da sustento a esa, de la existencia humana, es imposible dejar de sufrir por completa. Solo cuando tenemos acceso directo al plano superior o espiritual de la realidad, a la otra realidad, es cuando nos liberamos totalmente de este. El acceso a esta realidad solo se da a través de lo que se conoce como el despertar espiritual, este cambio, esta transformación, este desechar esta confianza. ¿Levantaste la mano, Leo? Sí. Buenas tardes, compadre. Mi nombre es Leobardo, soy adicto. Ahorita referente a esto de las emociones, bueno, yo lo percibo de esta forma, padrino. El hecho de quererme adjudicar la capacidad de poder decidir, etiquetar las cosas, de que si son buenas y malas, en cuanto yo me atribuyo esa capacidad de determinar qué es malo, es cuando en mi cabeza surge la emoción, y es algo donde me trae consecuencias, ¿no? Claro. Ahora, por eso es que esto y todo esto va a lo que nos has compartido, ¿no? De que el hombre es excusa solo del paraíso, ¿no? De comer del fruto del conocimiento, ¿no? Del querer tener la capacidad para decidir si es bueno o malo. Ahora ahí me regreso al cuento que nos has compartido, de los caballos y todo eso, ¿no? Que a buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Es postura sabia dejárselo a aquel que él determine si es bueno o malo, ¿no? Bueno, eso es como yo veo lo de las emociones. Sí, exactamente. Eric Fromm dice que el hombre es el único animal que se ha expulsado solo del paraíso. Ahora por ahí en las escrituras dicen que fueron expulsados del paraíso por comer del fruto del árbol del conocimiento. Todo esto es metáfora. Lo que están diciendo ahí
es atribuirse ese conocimiento de lo que es bueno o lo que es malo.